En general, el tema es los fractiles y el cual agrupa a cuartiles, deciles y percentiles, que son medidas de agrupamiento, ¿verdad? Que dividen al conjunto de datos en grupos iguales. Entonces, esta semana nos corresponden los cuartiles, que son los que dividen al grupo en 100 partes iguales, ¿sí? Por eso, en la ecuación que vamos a estar utilizando, la letra P, que significa percentil, y el número 100 divide por el mismo concepto, ¿verdad? 100 grupos iguales. ¿Qué percentiles son los que no se van a buscar en este tipo? Son los percentiles. Percentil 50 y 100. ¿Por qué no se buscan el percentil 50 y el percentil 100? El percentil 50 no se busca porque este es el equivalente de la mediana. Entonces, si en un conjunto de datos viene y se le pide calcular la mediana, si ya se calculó la mediana, ya no se vuelve a calcular el percentil 50 porque ya está la mediana. Y el percentil 100 tampoco se calcula porque este es el último dato. Bueno, entonces, siendo así, vamos a trabajar y ya todas las variables aquí ya están explicadas, ¿verdad? Acá, la letra K, pues ustedes ya saben la función que está haciendo. Ahora, algo que noté ahí en una que otra hoja de trabajo fue así muy poco, fue que se les olvidó sustituir la letra K. Es decir, nosotros ahorita vamos a buscar el percentil 20. Entonces, cuando comienzo a utilizar mi ecuación, la letra K también la voy a cambiar por ese número. Entonces, yo voy a decir percentil 20 y eso me va a indicar qué percentil es el que estoy buscando. Si yo en toda la ecuación sigo utilizando la letra K, entonces no estoy dando a entender a qué percentil me refiero. Entonces, sí es importante cambiar esa letra K ahí. Entonces, vamos a iniciar acá con el cálculo del percentil número 20. Entonces, decimos ahí. Primero, debemos de calcular la posición del percentil. Esto es con la parte de la ecuación que dice K por N dividido 100. K es el percentil que estamos buscando, entonces aquí es 20. Entonces, nosotros decimos ahí 20 por N, que es el total de datos, que en este caso es 35, y eso dividido 100. Entonces se hace esa operación, 20 por 35 y dividido 100, lo cual nos da como valor 7. Entonces eso quiere decir que el percentil número 20 está ubicado en la posición 7. La posición, recordemos que la buscamos en la frecuencia acumulada. En este caso va a estar en la segunda fila. Entonces ahí vamos a colocarla. Entonces ahí está ubicado nuestro percentil número 20 y ahora en base a esa ubicación pues entonces vamos a colocar el límite real inferior, que en este caso el límite inferior es 70, entonces menos 0.5. Esto nos da 69.5. La frecuencia acumulada anterior, en este caso es 5. La frecuencia del intervalo es 6. Y pues ya quedamos. Miren acá, 70 menos 60, 10. Recuerden en este punto que fue algo que sí logré observar. Tal vez en esta hoja ya no sucedió porque ya había aclarado ese punto, pero sí en la anterior sí lo logré observar. Que entonces, por ejemplo, les quedaban el primero y entonces no sabían con qué hacerlo, ¿verdad? Pero recuerden, aquí puede ser con cualquiera. Al final, la amplitud es la misma, era lo que había hablado la otra vez, la amplitud es la misma para cualquiera de los intervalos. Entonces ahí estamos.
Sustituimos entonces los datos que encontramos en la ecuación para comenzar a resolver. Y hicimos ahí entonces K, que en este caso ya dijimos es 20. Entonces ahí percentil 20, el límite real inferior es 69.5. Aquí el valor de la posición es 7. La frecuencia acumulada anterior es 5. La frecuencia del intervalo es 6 y la amplitud es 10. Entonces comenzamos a resolver y lo primero que hacemos acá es lo que está entre el paréntesis. 7 menos 5 es 2. Ahora hacemos ahí la división. 2 dividido 6. Eso nos da 0.33. Luego hacemos la multiplicación. Entonces nos corresponde hacer 0.33 por 10, lo cual nos da 3.3. Y por último, hacemos ahí la suma de esas dos cantidades. 69.5 más 3.3. Y eso nos da como resultado acá 72.8. Entonces, ese es el valor del percentil número 20. No sé si hay alguna duda acá con esta solución. Una pregunta, profe, donde está el KN siempre se divide dentro de 100. En este caso que es percentil, sí, es dividido entre 100, porque los percentiles dividen al grupo en 100 partes iguales. Ese 100 ya es parte del concepto de percentil. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces estamos ahí, chicos, con este. Vamos a ir a otro ejemplo más. Entonces solo me indican si ya lo copiaron para poder avanzar. Ya, profe. Muy bien. Entonces avanzo al siguiente. Ahora miren, vamos a calcular el percentil 56. Entonces comenzamos acá con nuestros datos. En este caso entonces K va a tener un valor de 56 por el total de datos que es 35 y dividido 100. Entonces ahí hacemos esa operación. 56 por 35 dividido 100. Eso nos da como respuesta 19.6. Bueno, este 19.6 entonces es la ubicación de nuestro percentil y va a estar ubicado en la tercera fila. Entonces ahí vamos a calcular el límite real inferior, que en este caso tenemos ahí 80 menos 0.5 y entonces esto nos da 79.5. La frecuencia acumulada anterior es 11, la frecuencia del intervalo es 14 y la amplitud es la misma porque aquí estamos trabajando con el mismo conjunto de datos, ¿sí? Entonces acá únicamente podríamos cambiar, por ejemplo, decir 80 menos 70 o cualquiera. Simplemente podemos elegir uno que evidentemente tenga uno anterior, ¿verdad? Por ejemplo, 110 menos 100 y de la misma manera nos va a dar 10. Entonces ahora con esos datos sustituimos en nuestra ecuación. Primero cambiamos esa letra acá, la cambiamos en este caso por el número 56.
El límite real inferior es 79.5. La posición que está por kn dividido 100 es 19.6. La frecuencia acumulada anterior es 11 y la frecuencia del intervalo es 14, junto con la amplitud, que es 10. Entonces ahí estamos, ahí ya sustituimos los valores, es lo primero que debemos de hacer. Y ahora comenzamos a restar. Entonces decimos ahí 19.6 menos 11. Esto nos da un valor de 8.6. En el siguiente paso debemos de hacer esa división. 8.6 dividido 14. Esto nos da un valor aproximado de 0.61. Ahora hacemos aquí esta multiplicación. 0.61 por 10. Y eso nos da 6.1. Muy bien. Y aquí hacemos esa suma ya para finalizar. De 79.5 más 6.1 nos da 85.6. Y entonces ese es el valor de el percentil 56. Muy bien. Yo creo que no hay dudas ahí. Les doy un momento para que copien y daré un último ejemplo. Es así, yo creo que ya terminaron de copiar. Vamos a ir al último ejemplo entonces. Aquí vamos a calcular el percentil 95. Percentil 95. Y entonces vamos primero a la posición. En este caso, entonces K va a ser igual a 95 por 35 dividido 100. Entonces decimos ahí 95 por 35 y dividido 100 nos da un valor de 33.25. Entonces ahí está nuestra posición de este percentil 95, lo cual entonces ese 33.25 lo vamos a tener en la quinta fila. Ahí, en el 34, ¿verdad? Entonces ahí decimos el límite real inferior, ahí sería 100 menos 0.5, lo cual nos da como resultado entonces 99.5. La frecuencia acumulada anterior es 33, la frecuencia del intervalo es 1 y la amplitud es la amplitud. Aquí vamos a colocar, ahí es 100 menos 90 igual es 10. Entonces ahora sustituimos nuestros datos en la ecuación y tenemos ahí. Estamos buscando el percentil 95. El límite real inferior es 99.5. La posición de nuestro percentil es 33.25. La frecuencia acumulada anterior es 33. Y la frecuencia del intervalo es 1. La amplitud tiene valor de 10. Entonces ahora vamos operando aquí.
Este incluso va a ser más corto porque miren ahí 33.25 menos 33 es 0.25. Y miren, aquí está dividiendo el número 1. Y yo creo que ustedes ya deben de tener el concepto que todo número dividido entre 1 nos queda la misma cantidad. O sea que aquí 0.25 dividido 1 nos queda 0.25. Entonces ahí nos podemos adelantar ese paso de una vez, ya que era ahí la división. Entonces, continuando ahí, ahora nos correspondería la multiplicación de 0.25 por 10. Esto nos da 2.5. Y entonces, por último, hacemos ahí esa suma. 99.5 más 2.5. Lo cual nos va a dar 102. Entonces, el percentil 95 es 112. Y pues ahí, no sé si hay alguna duda ya para ya ir finalizando. Yo creo que sí está cuarto equipo. Bien, aquí están. Bueno, supongo que no.